La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir contigo la palabra de Dios. Es un tiempo para la familia, es un tiempo para el matrimonio. Y por eso quiero animarle a usted a que si usted necesita oración, si está viviendo algún momento difícil, duro, pues nosotros le podemos ayudar orando. Nos puede escribir al 33 51 23 93, allí en pantalla, si usted nos ve a través del canal Suyapa TV o a través del canal de YouTube o a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios, ahí aparece el número. Si nos ve fuera de Honduras, pues el código de área es 504 33 91 53 93. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos orar mucho por los matrimonios, las familias. Por eso me voy a centrar, esta reflexión de hoy la voy a centrar en la familia cristiana. ¿Por qué hablar de la familia cristiana? Estoy convencido de algo, queridos amigos y amigas, es que tenemos que cristianizar nuestros hogares. Tenemos que hacer presente a Jesucristo en la vida nuestra, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de nuestros hijos y demás familiares. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que busca descristianizarnos, busca robarnos la fe para sepultarla. Esa es la intención de muchas ideologías antivida, ideologías antimatrimonio, ideologías antifamilia, ideologías que van o pretenden también atacar y de una manera u otra lo hacen religiones que atacan a la Iglesia Católica. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alerta. ¿Qué significa ser una familia cristiana en esa dimensión católica? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué valor tiene el decir nosotros somos católicos? ¿Cuál es el valor, la riqueza de todo esto? Es válido acercarnos a la fuente primaria, que es la palabra de Dios. San Pablo tiene un sentido muy hermoso sobre Cristo. Él ha tenido un encuentro con Cristo. Y Pablo nos plantea este tema de la fe en Jesucristo en relación a la familia. Es algo muy hermoso. Usted se da cuenta, si usted ha leído las cartas paulinas, nos damos cuenta que San Pablo habla bastante, le presta mucha atención al matrimonio y a la familia. Y es hermoso encontrarnos en la carta a los Efesios, el capítulo 3, dos versículos, 14 y 15. Lo voy a leer a continuación. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vuelvo a leer el texto porque esto es sencillo pero a la vez profundo. Dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre. Abro paréntesis. ¿Qué significa bíblicamente doblar rodillas ante alguien? Significa someterse, significa rendirse, significa reconocer la grandeza del otro. Pablo lo que nos está diciendo es, doblo mis rodillas, reconozco la grandeza, reconozco lo poderoso, reconozco el amor, reconozco que Dios como Padre es maravilloso, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, hay que saber entender esta segunda frase de San Pablo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, quien coloca a Dios como centro. Preguntémonos un poco nosotros a nivel del rol que nos compete desempeñar o desenvolvernos en el hogar, que puede ser como esposos, puede ser como padres, en el rol de hijos, de abuelos, de suegros, de lo que sea. ¿Cómo funciono yo espiritualmente? ¿Cómo funcionamos nosotros como familia espiritualmente? Es válido hacernos esa pregunta, porque muchas veces nosotros somos sorprendidos ante la noticia de un hijo o de un pariente que dice, yo no creo en Dios, o que dice, me hago musulmán, o quien dice, ya no soy católico, o quien dice, no creo en las iglesias, me voy a hacer agnóstico. ¿Cómo está
nuestra forma de transmitir la fe, de qué manera nosotros cultivamos la fe en el hogar para llegar a llamarnos una familia cristiana católica. ¿De qué forma cultivamos nosotros? ¿Cómo nosotros asumimos a Jesucristo como Señor en nuestra existencia? ¿Cómo revelamos este señorío de Jesús en nuestro día a día? ¿Cómo le muestro a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, mis hermanos, que Jesucristo señorea en mí? ¿Cómo? ¿Cómo estoy tomando este nombre, que es el nombre que está por sobre todo nombre, y lo coloco como centro de nuestro hogar? ¿De qué manera le rendimos culto nosotros al Señor? A veces entramos o vivimos en una experiencia muy errática espiritualmente, ¿eh? Por ejemplo, hay personas que su conducta de vida es una conducta errática. Voy a poner un ejemplo. Toman una decisión, luego se arrepienten y empiezan a hacer algo, no lo terminan, empiezan a estudiar, no lo terminan, o sea, empiezan una relación, salen huyendo, o sea, y no cierran el círculo. Entonces, hay una conducta errática. Eso también se lleva a la familia espiritualmente hablando. Sí, vamos a misa el día domingo, oh, qué bien, qué lindo. Fuimos a misa y creemos que con eso ya todo terminó, todo concluyó, porque ya cumplimos. Fuimos a misa el domingo, pero seguimos gritando, nos seguimos ofendiendo, seguimos de amargados, seguimos de intolerantes. Entonces, todo esto nos pasa una factura, Quiero que tomemos el catecismo una vez más, en el numeral 2205. El catecismo, la Iglesia, a través de su catequesis, tiene algo que decirnos a nosotros, las familias del siglo XXI. Dice, numeral 2205, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y en el sacrificio de Cristo, la oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Numeral 2205, Catecismo de la Iglesia Católica. Comentemos un poco sobre este numeral. Habla de la familia cristiana. No está hablando de cualquier familia. ¿Qué significa ser una familia cristiana? No significa solamente el hecho de que vamos a la iglesia y ya estuvo, que hemos bautizado a los hijos, nos hemos casado por la iglesia y ya estuvo. No, una familia cristiana es la que asume a Jesucristo como Señor y su vida de comunión como personas está basada en la palabra de Dios. Basamos nuestra convivencia conyugal, familiar, en la palabra de Dios. Luego también desarrollamos esa actividad procreadora y educativa. Procreadora y educativa, que dice que es el reflejo de la obra creadora de Dios. Es increíble cuántas personas son padres de familia, madres, y también están a favor del aborto. Es increíble, es increíble. Y yo no sé si usted ha visto esos videos de cómo se practica un aborto, que hay diferentes tipos de aborto. Y hay personas profesionales, científicos y todo, que están a favor de cómo se destruye a través de una succión, se va destruyendo, se va desmembrando el cuerpo de esa criatura que está en el vientre de esa mujer y se va haciendo pedazos. Y hay gente que aplaude y gente que dice que tiene fe y gente que dice que ama a Dios, pero no respeta la vida. Por lo tanto, esta comunión de personas nos tiene que llevar a respetar la vida del no nacido. La vida del no nacido. Por eso es fundamental entender que la familia cristiana está llamada a alzar la voz en contra del aborto. Es incoherente una familia que dice amar a Dios, una familia que dice ser cristiana, una familia que va a la iglesia y aplaude el aborto. Es incoherente. Por lo tanto, una familia cristiana defiende la vida.
Una familia cristiana cultiva la vida. Por eso habla de la actividad procreadora, pero a la vez habla de la actividad educativa. La familia cristiana está llamada a transmitir la fe. Y lo dirá el catecismo de la iglesia, no lo tengo a mano el numeral, pero lo dirá el catecismo de la iglesia, el hecho de que tanto papá como mamá somos los primeros maestros, los primeros evangelizadores para la vida de los hijos. Somos los primeros evangelizadores. Así lo dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Por lo tanto, es fundamental entender que esa misión procreadora no solamente es estar abiertos a la vida, no solamente estar en contra del aborto, sino educar espiritualmente a nuestros hijos. Así como nos dedicamos y nos interesamos a la formación de nuestros hijos a nivel académico, así también debe de ser ese interés por una formación cristiana católica más sólida. Cuando hablo de formación cristiana católica, no me refiero únicamente al tema de catequesis, que reciban los sacramentos de iniciación cristiana, que son importantes, son válidos, sino también a los momentos de oración en casa. Cómo yo transmito la fe a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, a mis hermanos en casa. Entonces, esa transmisión de la fe hay que evaluarla. Por eso dice que esta familia cristiana está llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración y el sacrificio de Cristo es la vida eclesial en tu parroquia. Ese sentido de participar de la vida parroquial no es simplemente el asistir, el asistir a misa, no, es participar de la Eucaristía, es involucrarme en la vida de la parroquia, es involucrarnos como familia. Es hermoso, es lindo ver testimonios de familias que están involucradas en la vida de la parroquia, en el servicio litúrgico, por ejemplo, que unos cantan en el coro, que otros son monaguillos, que papá o mamá son ministros de la comunión, que son lectores, están en el lectorado. O sea, es hermoso esto. Entonces, en la medida que nosotros vamos tomando conciencia de nuestra participación en la vida de la parroquia, en ese sentido, entonces, la convivencia familiar tiene más signos, tiene una potencialidad más de la fe cristiana católica. Luego hablará el catecismo de la oración cotidiana, de la lectura de la palabra de Dios que fortalece la caridad en la familia. O sea, esos momentos de oración en casa. Eso es fundamental. Momentos de oración en casa, momentos de reflexión de la palabra. Mire, creo que es básico darnos cuenta que la iglesia ve a esta familia cristiana como una iglesia doméstica. Es la iglesia doméstica que va preparando el corazón de los miembros al encuentro con Cristo en la iglesia que es la madre, esta iglesia que es maestra. Entonces, el rol de esta familia cristiana es importante porque es el primer espacio de misión. Es el primer lugar donde se anuncia a Jesucristo. Es el primer lugar donde se promueve la misericordia, el perdón, la reconciliación. Es el primer lugar donde nos vamos educando en esa solidaridad, en esos gestos de asumir responsabilidades, que todo esto tiene que ver con el mundo de la fe. Todo esto. Y por eso es válido pensar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esta familia cristiana, en primer lugar, está forma una comunidad de personas. Por lo tanto, desde la fe cristiana, yo tengo que aprender a amar. Amar lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿no? Que estamos llamados a amar al prójimo, ámense los unos a los otros. Entonces, ese sentido de que esta familia cristiana es una familia donde fomentamos el amor, donde evitamos al máximo ofender, donde asumimos reconociendo la autoridad de nuestros padres como hijos, sometiéndonos a ella, donde respetamos
la individualidad de cada miembro de la familia, valoramos a esta persona por ser persona, no le comparamos absolutamente con nadie porque es un ser original. Entonces, esta familia cristiana tiene estos rasgos característicos fundamentales. Por lo tanto, también esta familia cristiana va creciendo y se va perfeccionando para servir a la vida. Entonces, somos buenos cristianos para ser buenos ciudadanos. Somos una familia cristiana para ser fermento en el vecindario y en la sociedad. Perfeccionarnos implica una conciencia grande de que no somos personas perfectas. En la familia cristiana uno aprende la gracia de la misericordia. Es cierto, vamos a la iglesia, cumplimos con una responsabilidad o servicio eclesial, pero no dejamos de ser personas. ¿Qué quiero decir con esto? No dejamos de equivocarnos, no dejamos de pecar. Por lo tanto, ese nivel de conciencia de nuestra imperfección nos va a llevar a tomar una conciencia grande, maravillosa de la imperfección del resto de los miembros de nuestra familia. Entonces, eso nos ayudará a evitar juzgarles, hacerles señalamientos inapropiados, y eso nos va a promover a vivir en mayor respeto, mayor unidad. Luego también está el hecho de que este pequeño núcleo familiar cristiano que ha tomado a Jesús, por ejemplo, como centro de su vida, este núcleo familiar se convierte en fermento para la sociedad. Y al convertirnos en fermento para la sociedad, ¿eso qué implica? Testimonio de vida. Implica involucrarnos en aquellas realidades desafiantes, como ser, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de donde Dios nos dio la casa. Es una colonia. Y el dilema más grande, uno de los dilemas más grandes que yo veo en esta colonia es, por ejemplo, cuando se saca la basura. No hay un depósito donde colocar la basura. Entonces vienen las personas, venimos y colocamos la basura en la calle. En la calle. ¿Qué caos se ve en esa colonia? Y es horrible ver tanta basura y los perros que abren las bolsas y los gatos también y las personas que andan buscando ahí algunas cosas y dejan todo aquello desparramado. Una imagen horrible, horrible, fea. Y de remate se ha hablado de que cada persona ponga su basura en el estacionamiento que le corresponde a la casa. Pero hay vecinos tan faltos de sentido común que la ponen donde quiera. Donde menos camino, ahí la pongo. Entonces se van armando aquellos bultos de basura horribles. Entonces, participar en el desarrollo de la sociedad para una familia cristiana católica es ser ejemplo, dar testimonio de orden, de respeto del otro, valorar al otro, no agredir al vecino, no ofender a nadie, y también el hecho de anunciar la buena nueva, como también denunciar el pecado. Hay gente que se asusta porque uno postea un comentario de alguien que señala situaciones de corrupción. Ay, y yo que admiraba a este hermano Osorio, porque y sube esto y todo absurdo, absurdo, porque mucha gente cree que ser una familia cristiana es solamente orar, rezar y levantar las manos al cielo y olvidarme que tengo los pies sobre la tierra. Es nefasto ese tipo de cristianos que existen y dentro de nuestra iglesia también existen. Gente que cree que son ángeles, que no hay que hablar absolutamente de nada de lo que acontece socialmente. No, mejor cantemos, mejor oremos, mejor levantemos la mirada al cielo. No. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Por eso, esta familia cristiana católica desarrolla también una conciencia social. Educa a sus hijos, educa a los hijos. Como papá, Rebeca, como mamá, nosotros educamos a nuestros hijos en el sentido, por ejemplo, que nuestro concepto es, no somos parte de ningún partido político. Nosotros votamos por personas.
Cada hijo nuestro tiene la decisión y toma la libertad de decir si pertenece a algún partido político o no. Pero yo en lo personal no pertenezco a ningún partido político, voto y tengo mi conciencia tranquila que voto por personas, no por colores políticos. Por lo tanto, eso también tiene que ver con, en la dimensión de una familia cristiana católica, educar a los hijos para vivir en sociedad, educar a los hijos para que no aplaudan la corrupción, pero desde el modelo de nosotros, desde nuestra conducta como padres también. Otro aspecto también importante es que esta familia cristiana con apellido católico se involucra en la vida de la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Contribuye a la edificación del reino de Dios. ¿De qué manera? Mediante la participación en la vida y misión de la iglesia. Estamos aquí en Honduras en el año misionero. La pastoral familiar ha impreso un folleto, un libro, no sé cómo llamarlo, un folleto sobre en el mes de agosto. Aquí en Honduras se celebra el mes del matrimonio y la familia, todo este mes. Entonces, hay un aporte, y si usted compra esta revista de la familia, que es la pastoral nacional, la pastoral familiar a nivel nacional, ha editado, comprarlo no para almacenarlo, sino ahí hay celebraciones, celebración de la palabra, horas santas, que lo podemos hacer también en casa, lo podemos hacer en casa. Entonces, esta revista se convierte en un manual que nos va orientando. Entonces, esto también es importante. Mire, hablar de la familia cristiana en estos tiempos es hacernos un par de preguntas sencillas. La primera pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de mi familia? Esa es la primera pregunta. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de mi familia? ¿Cómo vivimos nosotros el plan de Dios como familia? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nosotros ese plan de Dios en la familia? Y tercero, ¿de qué manera nosotros nos involucramos como familia en la vida eclesial? ¿De qué manera? Todo esto es básico, porque una verdadera familia cristiana es aquella que no simplemente se contenta con asistir a la iglesia. Es una familia que participa de la vida de la iglesia. Es una familia que se alimenta de la iglesia. Es una familia que sirve al reino de Dios en la iglesia. El ejemplo hermosísimo, lindo, es el ejemplo de la Sagrada Familia. La Virgen María, San José y el propio Jesucristo. La apertura de María y San José nos revelan la acogida que ambos tienen en Jesús. Acogen a Cristo. Ese es el sentido de una familia cristiana. Acoger a Cristo, colocar a Cristo como el centro de nuestra vida. Y por eso cada uno de nosotros estamos llamados a evaluar nuestra vida, nuestro caminar en la fe. Hagamos oración en este instante, allí donde usted está. Ojalá que esté con algún miembro de su familia. Si no, pues allí usted ore y diga, Señor, te doy gracias por esta familia de la cual soy partícipe. Tú conoces, Señor, bien cómo vivimos nuestra fe, cómo la atesoramos. Tú sabes muy bien que estamos, Señor, viviendo en estos tiempos. Mira, y te pido por la conversión de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por la conversión de cada uno de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros padres, hermanos y demás familiares. Que tu gracia, Jesús, llegue a lo más íntimo de cada uno de nosotros, para que nuestro hogar seas tú el centro del mismo y podamos vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Virgen María, San José, les pedimos que intercedan por cada hogar para que verdaderamente acojamos a Jesucristo y seamos más cristianos cada día. Amén. Que el Señor les bendiga, les ilumine y les inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.